Bueno, vamos a orar para iniciar este tiempo. ¿Cómo querés orar vos? Padre, te damos gracias por esta hermosa tarde que nos regalás. Queremos bendecir este tiempo. Amén. Oramos para que cada palabra que viene de tu boca la podamos atesorar y que sea una semilla que dé fruto en nosotros. Le ordenamos a nuestras mentes, a nuestra alma ahora a alinearse y a sujetarse a tu voz, a tu voluntad, Amén. para recibir de vos la palabra de vida. Amén. Palabra que no es simplemente escritura o frases habladas, sino que es tu espíritu. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, lo que queremos hoy hablar es algo que todos conocen, pero no viene mal recordar o ajustar estas cositas. El título que yo le puse a esto, que le pusimos, es El poder de la oración. Y vamos a hablar de la oración. Estoy segura que cada uno de nosotros ha orado en algún momento o constantemente, haya conocido o inclusive no al Señor, pero aunque sea un Señor, por favor, internamente, en algún momento ha hecho. Y vamos a leer varios pasajes, vamos a pasear por las Escrituras. Pero bueno, es un tema que nos atraviesa a todos. Es parte de nuestra vida cuando uno conoce al Señor. Pero es muy bueno poder hacernos conscientes de lo que representa la oración. Y quiero que vayamos a Hechos 10. Ahí es donde todo comenzó. Conmigo. Leyendo las Escrituras me encuentro con este pasaje. Hechos 10, del 1 al 4. En Cesarea, cierto varón de nombre Cornelio, centurión de una corte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente, como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios yendo a él, que le dijo, Es hasta el 2. hasta el 4. No sé por qué puse hasta el 4. Bueno. Bueno. No, ya sé. Pero esta parte, ¿no? En donde nos están contando las Escrituras de que hay un hombre, que se llama Cornelio, que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba continuamente, y que a la hora novena se le apareció un ángel de Dios. Acuérdense de los que estuvimos viendo de los ángeles. Ah, no, sí, hasta el 4, perdón. ¿Hasta el 4? Sí, hasta el 4. Bueno, sigo yo. Sí. Como a la hora novena del día vio claramente en una visión a un ángel, yendo a él le dijo, Cornelio, y él mirándolo fijamente y aterrorizado al ángel, le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido por memorial delante de Dios. Y para mí fue tremendo ver cómo las oraciones y las limosnas, pero vamos a ver las oraciones, suben como memorial delante del Señor. Y hay varios pasajes en donde se encuentra al pueblo orando o a profetas, y es como que eso le hace acordarse al Señor del pueblo. Y ver cómo tampoco significa que nosotros vamos a orar
como nosotros querramos y vamos a darle a torcer el brazo al Señor, no. Pero sí es como ese camino que nos lleva al Padre y a Él le hace recordar. Y bueno, después sigue el pasaje en donde el ángel le dice que vaya a buscar a Pedro. Está tremendo ese pasaje, si lo pueden leer, Hechos 10. Y ahí es donde los gentiles reciben el Espíritu Santo. Así como en Hechos 2 desciende el Espíritu, pero sobre los que habían creído, y la mayoría eran judíos, y todavía los gentiles no se había dado a conocer. En Hechos 10, después de este suceso, más adelante, dice que ellos por fe se bautizaron y descendió el Espíritu Santo como había pasado anteriormente en el aposento alto. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención es esto de la oración, que le hizo recordar al Señor. Fue como un memorial. Las oraciones subieron como un memorial delante de él. Y me acordé de Daniel, cuando él ora por el pueblo y se había hecho un decreto del rey en Daniel 6:10. Y se había prohibido adorar otros dioses. Y él abre las puertas y ora al Señor. Abre sus ventanas. Daniel 6:10. Solo el versículo 10. ¿Le meto? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara alta que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como antes acostumbraba a hacerlo. Acá vemos cómo Daniel también oraba 3 veces al día, como acostumbraba a hacerlo. Y sabemos que el pueblo del Señor en Oriente se acostumbra a orar. Ellos tienen como cultura separar tiempos para orar. Y una de las cosas que dicen las Escrituras, el pueblo acostumbraba a dedicar 3 tiempos a orar. Uno era en el amanecer, otro era en la hora sexta y el otro era en la hora novena. Esos eran los momentos en donde el pueblo de Israel se paraba para orar. Que es lo que, como dice en Daniel, acostumbraba a hacer. O sea, era su cultura, ellos acostumbraban a hacer eso. Es interesante que 2 de estos momentos se producían al mismo tiempo que se oficiaban los sacrificios en el templo. Y una de las cosas que estoy investigando y buscando es que los sacerdotes y los que ayudaban, los levitas encargados, que oficiaban en ese momento de hacer el sacrificio, es como que el pueblo se unía a eso en oración. Ese era el momento en donde, inclusive en el tiempo de Jesús, ellos subían al templo. Hay muchos pasajes en donde decía que Jesús subía al templo a orar. Eran en estos horarios, o en la hora sexta o en la hora novena. ¿Y qué pasaba? Mientras el sacerdote sacrificaba el sacrificio del día, el pueblo desde el lugar en donde esté, o desde el templo, o desde el campo, apartaba ese tiempo y se unía en oración a ese sacrificio. Es como una intercesión que acompaña un acto de adoración, ¿no? Es como la unidad que se hace entre el sacrificio y el pueblo. Está orando, como cubriendo ese momento de sacrificio en oración. Y uno de los ejemplos de esto que une el sacrificio con el pueblo, con la oración, es cuando Jesús es sacrificado, que está en Marcos
15:33, si lo podemos buscar. Dice, llegando la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y en la hora novena Jesús exclamó a gran voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me dejaste? Que es ese momento en donde Él entrega su espíritu. Ahí podemos ver dos horarios que se unen en el sacrificio más precioso para el Padre, que fue el de Jesús. Se dice que la hora sexta es aproximadamente a las 9 de la mañana y la hora novena es desde el mediodía a las 3 de la tarde. Ese es aproximadamente los horarios como nosotros los conocemos. Se puede ver a los discípulos también en 3:1, en Hechos 3:1. Vamos a Hechos 3:1, que dice... Es ese famoso momento que todos conocemos o hemos leído alguna vez, que dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la hora novena. Entonces ahí más nos remarca que ellos, el pueblo, e inclusive los discípulos, que ellos lo habían hecho con Jesús varias veces, subieron al templo a orar. Entonces yo está llena en las escrituras de oraciones, de momentos en donde uno está orando, donde levanta su voz, en donde se conecta con lo que el Señor está hablando, es en esos momentos de oración en donde uno se aparta, en donde desciende, como le pasó a Cornelio el ángel, y tienen una revelación, tienen una palabra, tienen una directiva. Entonces, qué importante poder nosotros, sus hijos, con el entendimiento que tenemos porque hemos recibido del Espíritu Santo, tener como precioso los tiempos de oración, como importante, como algo vital. Los discípulos lo hacían, el pueblo lo hacía, lo vemos desde los que estuvieron en cautiverio como los que ya conocieron a Jesús y seguían subiendo al templo a orar. Jesús mismo lo hacía y enseñaba en estos tiempos. Y también hay pasajes que eso lo pueden buscar ustedes, en donde dice que el Señor se apartaba o subía al monte a orar y por ahí estaba toda la noche orando cuando estaba a punto de ser crucificado, que le decía a sus discípulos que oren con él porque él estaba angustiado. Bueno, ¿vos qué me mostrabas acá? Lo del significado de memoria. Acá mi esposo me buscó lo que significa memorial, que estas oraciones suben delante del Señor como un memorial. Dice, libro o cuaderno en que se apunta o se anota algo para un fin. Ese creo que es. Uh-huh. Qué tremendo, ¿no? Pensar que nuestras oraciones están siendo anotadas o están siendo contadas en cuentas, están siendo apreciadas por el Señor. Y después hay otro pasaje que es como una directiva para nosotros, que está en Jacob o en Santiago. Los que tienen otras versiones sería Santiago y los que tienen la Biblia textual sería Jacobo. 5, del 13 al 18. Dice, ¿está afligido alguno entre vosotros? Póngase a orar. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia y orad por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos pues los pecados unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La súplica energizada de un justo puede mucho. Elías era un hombre semejante a nosotros,
y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Acá vemos cuántas veces en este pasaje se cita orar. Y cómo se oró en su momento, y si te está pasando algo, orar. Y qué tremendo, como que está afligido alguno entre vosotros, póngase a orar. Y vemos cómo abarca todo, porque desde lo personal hasta lo corporativo. Es como que la oración atraviesa todo. Si a vos te pasa algo, ponete a orar. Si a tu hermano le pasa algo, ponete a orar. Si hay algo que hacer unos a los otros, pónganse a orar. Y confesando y sanando y suplicando los unos por los otros, para que seáis sanados. Y después nos cuenta de Elías, un hombre que oró fervientemente para que no lloviera. Y después oró fervientemente para que lloviera. Y piensa nosotros cuántas veces oramos en el lugar en donde estamos, porque acá a veces cuesta que la lluvia venga. Y oramos y llueve. Ahora está por llover. Esta herramienta, pero en realidad es un estilo de vida, es como algo natural, es un diseño, es lo que nos conecta con el Señor. Si hay algo más directo que nos une es la oración. Y nosotros, lo que yo estoy haciendo ahora es una oración, estoy orando, estoy abriendo mi boca, es una oratoria, es una conversación o una charla, pero para orar hay que abrir nuestros labios. Y ver esto, ¿no? Desde a mí me pasa algo, me pongo a orar, o desde mis hermanos. Y para establecer o para decretar, para mandar lluvia o para quitarla. Y acá este pasaje a mí me da pie para leer el pasaje de Jeremías, que también habla, Jeremías 1, del 4 al 10, pensando en esto, en este poder que tiene la oración, que tiene la palabra, que tiene el verbalizar. Jeremías 1, del 4 al 10. ¿Querés leerlo vos? Pasaje conocido del profeta Jeremías. Van a tener muchos pasajes para leer en la semana. ¿Del 4? Jeremías 1, del 4 al 10. 4 al 10. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré, te di por profeta a las naciones. Entonces dije: Adonai Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy joven. Pero me dijo Jehová: no digas soy joven, a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Luego Jehová extendió su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te pongo sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para desolar y para derribar, para edificar y para plantar. Acá vemos cómo el Señor, porque esto se lo dijo a Jeremías, pero en realidad se lo dijo a la iglesia. Se lo dijo a su pueblo, se lo dijo a nosotros, a cada uno de nosotros en Cristo. Nos dio esta palabra. Amén. Dice que Él extendió su mano y tocó su boca. Y le dio sus palabras. He aquí pongo mis palabras en tu boca, dice el Señor. Entonces vos decís, wow, qué tremendo. Porque Él pone sus palabras en nuestra boca y nos da la palabra, nos da la oración. Y dice, mira, en este día
te pongo sobre naciones y sobre reinos. Porque la palabra, la oración, nos da autoridad. Para arrancar, para destruir, para desolar, para edificar y para plantar. Es tremendo, es súper poderosa la oración. ¿Hay algún afligido entre vosotros? Póngase a orar. Póngase a orar, destruya, derribe, edifique, plante. Yo tenía una imagen mientras el Señor me traía esto de la importancia de la oración, primeramente confrontándome y recordándome, viste que cuando el Espíritu te habla son como en un ratito, y empezás a conectar cosas de las Escrituras y este pasaje y esto, y pensaba, el pueblo del Señor quizás no lo entendía, quizás sí, lo hacen por tradición, porque se les enseñó de esa forma. Pero se dedican a orar, se apartan un tiempo. Y por ahí nosotros oramos cuando nos levantamos, cuando vamos a comer, las 2 veces, el almuerzo y la cena, por ahí cuando salimos a hacer algo a la calle, es como que esos son los momentos en donde uno dice, y lo hace automático, tenemos que orar. Señor, en el nombre de Jesús nos cubrimos, que tus ángeles nos guarden y nos escondemos de todo mal, amén. Y son como oraciones que ya tenemos innatas. Como rezos. Como, claro, por ahí cambiamos una palabra. ¿Cómo es el de... Malena, No, Dios te pido, nos ayudes. yo el San Roque, ¿cómo es este perro? ¿Cómo es? El de... ¿No hay un rezo así, San Roque, o es un dicho? No lo conozco. Bueno, son cosas así. No me lo prendí en la comunión esa. Santi, siempre ríe. La importancia de la oración. Y yo pensaba en este hombre Cornelio y digo, wow, Señor, qué tremendo. Estaba orando y le apareció un ángel y le dijo, mandá a 2 hombres a buscar a Pedro y hacelo venir. Y en ese momento Pedro también estaba teniendo una revelación porque se puso a orar, porque estaban más o menos en la misma hora, en la hora de la oración, y él estaba en el aposento alto, en la casa de Simón el curtidor, y el Señor lo estaba confrontando. O sea, también baja ese velo que le dice, come de estos animales que estaban acá, que eran impuros la mayoría, y él en su cultura decía, no, nunca en mi vida ha entrado cosa impura en este cuerpo, Señor. El Señor le dice, mata y come. Y lo que le estaba enseñando en ese momento de oración que estaba teniendo, porque apartó ese tiempo, era confiar. Era que el Señor le diga, anda acá, y él iba, porque 3 veces le dijo el Señor a Pedro, mata y come, y él, no, Señor, no, Señor, no, Señor. Pero en realidad lo que le quería enseñar era su incredulidad, porque cuando le dije, aparece, se le levanta el lienzo y el ángel le dice, van a venir 2 hombres a buscarte y te vas a ir a la casa de Cornelio y vas a ir sin dudar. Eso le dijo el ángel. Y después yo me imagino la escena y es qué loco. Llegan estos hombres y le dice, Pedro me mandó Cornelio porque tuvo una visión y me dijo que venga por vos, y a Pedro también le había avisado el ángel que lo iban y le iban a ir a buscar. Y se fueron y se empezaron a contar Pedro con Cornelio la visión que tuvo el uno con el otro. Y le dice Pedro, y vine sin dudar, como que entendió lo que le había dicho, y después recibió el Espíritu Santo. Pero gracias a ese tiempo, en donde uno estaba en una ciudad, el otro en el otro, nunca se habían visto, no se habían conocido, pero estaban en ese tiempo de oración.
Y yo pensaba en mí y digo, ay, me levanto mañana y me voy a trabajar, vengo y tengo que hacer cosas y bueno, me pongo a orar en esos momentos que yo tengo establecido, que es cuando me levanto, cuando me voy cuando voy a comer y cuando me voy a trabajar. Pero digo, wow, qué tremendo poder desconectarnos de nuestra rutina y poder invertir como lo hacía el pueblo, como lo tienen ellos escrito. Y no se trata de copiar, sino de lo que me conviene, de darme cuenta de lo que me conviene. Y decir, yo, Señor, realmente quisiera tener experiencias de esto, porque está en hechos, está después de que recibió el Espíritu Santo. Eh, y digo, bueno, pero tengo que dedicar el tiempo que ellos dedicaban. En la hora novena estaba sentado orando y vi un ángel. Y a mí me confrontó. Yo vi eso y me confrontó y dije, wow, me parece que lo necesito. Salir de mi estructura o de cómo vengo del vamos, 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 que nos lleva el diario vivir y las rutinas y lo que ya conocemos y lo que ya controlamos. Que en realidad esto ya se sabe, o sea, todos lo saben. No estoy diciendo nada nuevo, pero es volver a recordar. Es decir, acordate que te hablé de que no es solamente lo que tenés que hacer y el ir y venir y el ir y venir, sino que también es detenerse. No es solamente ser Marta, también hay que ser María. Entonces, que cada uno, como el Espíritu le muestre, invierta en la oración. Y no lo vea como, pues tengo que orar. No, es una inversión. Porque la oración nos conecta con el Padre directamente, nos humilla porque nos hace reconocer que no podemos y que lo necesitamos a Él. Y es en ese lugar en donde estamos cerca y el Señor atiende al humilde. Es como un memorial que sube para Él. Y es como poner en su lugar a la simiente adámica, a Adán. Es como que la oración lo mengua. Decime si no te ha pasado de detenerte y orar y es como que te apaciguás, te calmás. Es como que te frena y decís, no, yo necesito esto. Es como cuando no tomas agua en muchos días y de repente tenés una sed impresionante. Hay que orar, hermanos, sin cesar. Y después, un pasaje más, que está en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 24. Dice, 5, 16 al 24. Regocijaos siempre. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, sino examinad todo y retened lo bueno. Absteneos de toda clase de mal, y el mismo Dios de la paz os santifique por completo y vuestro espíritu y el alma y el cuerpo guarde íntegro e irreprensiblemente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Regocijaos siempre, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Amén. Así que, hermanos, como ya les dije, no es algo nuevo. Todos sabemos que tenemos que hacerlo. Pero también saber que el Señor dio una forma y estableció
por su gracia, porque sabe que somos débiles, 3 momentos: al amanecer, a la hora sexta y a la hora novena, que fueron inclusive los horarios que él escogió para que nuestro Señor fuera entregado. Porque sabía que había pueblo que creía en el Señor y estaba en la hora de la oración. Entonces, saber que Él entregó su espíritu, pero no fue sin oración, porque era en ese tiempo, era en esa hora. Que fue en el mismo momento en donde desciende el espíritu, en la hora de la oración, en el aposento alto. Que el pueblo, la gente, decía, ay, estos están borrachos. Y Pablo le dice, no, Pedro, perdón, es la hora novena. No es hora de tomar, es hora de orar. Y la visión que el Señor ponía en mi corazón con esto, o la imagen, es que la oración es como algo, es algo íntimo, es algo simple, es algo sencillo, pero es algo poderoso. Es como el acto de una semilla cuando está escondida bajo tierra y empieza a romper la cáscara para brotar. Es algo que parece que no se ve, es algo perceptible, pero da fruto y rompe, porque la semilla no solamente tiene que ser tapada y no se tiene que ver, sino que está escondida en lo íntimo, en lo secreto, sino que tiene que romper la cáscara. Y recién ahí empieza a brotar. Y yo podía ver cómo la oración en él, en ese toqué tu boca y puse mis palabras en tu boca para esto y para aquello, como dice en Jeremías. Eso es la oración en nuestras vidas. Eso es la oración para nosotros en Cristo. Es morir, romper, resucitar, brotar, dar fruto. Ese acto, imagínatelo. Bueno, eso es la oración en el Espíritu para nosotros. Y que lo tomemos desde ese lugar. Desde que hay algo que nosotros estamos desde lo íntimo o no, porque también es en cuerpo, es desde tu angustia hasta la angustia de tu hermano. Orar los unos por los otros, orar sin cesar. Es plantar la semilla, que se rompa la cáscara y que Cristo dé fruto. Y eso es por medio de la oración. Y sus palabras en nuestra boca es esa agua de vida que nos riega. Porque hay muchos pasajes, muchísimos más de la oración. Yo seleccioné los que me gustaron, los que el Señor me dio. Así que, amados, les animo a que hagamos esta cultura, nuestra cultura, la de la oración. ¿Amén? Vamos a orar. ¿Qué quisiera decir? Ay, bueno. me tiene acá de adorno. Igual tengo que confesar que yo le pedí que esté conmigo. Yo le pedí que esté conmigo. No, quería resaltar eso último que vos dijiste, o casi último que dijiste, porque dijiste muchas cosas. No parabas. Bueno. Acerca de orar unos por otros. Creo que ese es el sentido. A ver, reformulo. Quizás esa sea la forma en la que el espíritu nos está trayendo esto, a no perder
de vista, Amén. porque ahora, perdonen, pero vamos a ir haciendo un repaso por los pasajes que estuvimos leyendo. Y nos vamos a dar cuenta de algo. Arranco por el último, que es Primera de Tesalonicenses, el 5. Ella leyó desde el versículo 16. Pero un cachito antes, unos versículos antes, viene hablando de algo, Pablo. Dice, amonestad a los desordenados, animad a los desanimados, dedicaos a los débiles, sed pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para los otros y para todos. Regocijaos siempre, orad sin cesar, dad gracias en todo. Amén. Y después sigue. Tiene que ver con la comunión entre los hermanos. Amén. Después el otro que leímos de Santiago, Jacobo. ¿Cuál era? Del 5 al 3. Bueno, del 5, versículo 5. Capítulo 5. Uh-huh. Jacobo, capítulo 5. El 13, ¿dónde está el 13? ¿Está afligido alguno entre vosotros? Póngase a orar. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia y orad por él. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. El 16, confesaos pues los pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. No estoy diciendo que no tenemos que orar por nosotros, ¿no? Pero creo que el Señor nos está llevando, y ya hace tiempo nos está llevando a ver más allá de nuestro propio ombligo, ¿no? Se trata de mi hermano. Amén. El ejemplo de Daniel no estaba orando por él, por su propia aflicción, estaba orando por el pueblo. Jeremías lo mismo, él estaba siendo constituido como profeta, no era profeta para él mismo, era profeta para el pueblo. Cornelio, en Hechos 10. En Hechos 10, sí. Creo que no lo dice implícitamente, no lo dice explícitamente, pero nos da una idea. Dice que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Continuamente estaba orando. Y fue en esa hora que muy bien nos compartió Elizabeth, que se le aparece el ángel. Pero él continuamente estaba en oración. Y no estaba en oración por él mismo, dice que hacía muchas limosnas al pueblo. Y las limosnas son para los necesitados, para los débiles. Y Pedro lo mismo. Pedro no estaba preocupado por su propia situación, sino que oraba por la iglesia. Entonces, eso que vos decías, a lo último, creo que es una de las cosas que tenemos que resaltar. El hecho de que no oramos solamente por nosotros. La oración que sube como memorial delante de él no es una oración centrada en mí, enfocada en mis proyectos, en las cosas que yo quiero lograr, en mis tristezas, mis angustias, yo, mi.
Medash, como dicen los nenes, sino que tiene que ver con una oración que es corporativa, que tiene que ver con la vida en el cuerpo Amén. y eso. Que tiene que ver con orar las palabras que Él pone en nuestra boca. Porque también hay pasajes que dice, ustedes oran y no reciben porque oran mal, porque oran según sus deseos y sus... Hay un montón de pasajes. Como también hay otro pasaje que nos asegura que el Espíritu es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles porque saber cómo nos conviene no lo sabemos. Pero tenemos al Espíritu Santo. Entonces, esto, tenemos al Espíritu Santo, tenemos las palabras del Hijo, porque estamos en y desde ese lugar intercedemos, oramos los unos por los otros. Amén. ¿Listo? ¿Alguien tiene algo más para decir? ¿Alguien quiere ¿Para orar? alguien quiere que oremos por algo en específico? Cri, cri. Una vez más, el cuerpo entendiéndole lo que va a hacer. Vamos a estar haciendo con los chicos para que el Señor se siga revelando y permanezca en esas verdades que les fueron impartidas y se sigan. Amén. Amén. Vamos a estar hablando de eso. ¿Alguna cosa más? Sí, yo quiero decir algo sobre lo que se estuvo hablando hoy, de esto de la importancia de la oración. Yo este año entendí lo importante de la oración, porque a través de eso encontré la sanación de Cristian en el pie, que está bien, tiene mucho que ver también los cuidados, el estar presente, pero con las oraciones que todos realizaron por él, yo también acá en casa, hoy veo que el pie de Cristian está curado, está cicatrizado, y eso es algo que en varios años no se logró, y esta semana lo estuve hablando con la médica, con la endocrinóloga, que se sorprendió al verlo, que el dedo estaba cicatrizado, y se sorprendió, lo vio y me dijo, ¡ay, no está más la herida! Y yo dije, sí, no está más, y es la fuerza, ¿no? De todos. Qué bueno. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Bueno, eso nos anima el poder de la oración. Amén. Gracias, Señor. Bueno, Padre, queremos darte gracias porque sos vos quien hace todas las cosas. Vos sos quien pone tus palabras de sanidad, de salvación, de recibir a Cristo, de conocerlo. Gracias, Señor, porque nada escondiste, nada retuviste. Nos has dado todo en Cristo. Queremos orar por la próxima semana, en los bautismos, porque creemos que tu Espíritu Santo va a descender con poder, porque creemos que ojos serán abiertos, que vidas serán cambiadas y transformadas. Lo creemos, Señor. Creemos que tu reino se hará presente con poder y gloria en ese lugar. En el nombre de Jesús. Los bendecimos a los muchachos, a Ariel, a Cristian, a Tiago, a Leo, a Samuel, a Romy, a la abuela también que nos está viendo. Bendecimos a tu iglesia, Señor, Amén. en toda tu tierra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.